La prehistoria es la etapa que comprende desde el origen del ser humano, desde hace 5 millones de años, hasta la aparición de la escritura, en el año 4000 a.C. Mi nombre es Johnny José González. Y en este video les enseñaré las etapas de la prehistoria. Comencemos. El Paleolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra tallada, aunque también se usaban otras materias primas orgánicas para diversos utensilios: hueso, hasta madera, cuero, fibras vegetales, etc., peor conservadas y poco conocidas. Es el periodo más largo de la historia del ser humano, de hecho abarca un 99% de la misma, se extiende desde hace unos 2,5 millones de años, en África, hasta hace unos 10.000 años. El Paleolítico se caracteriza, a grandes rasgos, por la utilización de herramientas de piedra tallada, de ahí su nombre. El hombre vivía de lo que cazaba, recolectaba y pescaba. Eran nómadas, es decir, se veían obligados a trasladarse en el momento en que la caza, la pesca o los frutos escaseaban en una determinada zona. Vivían en cuevas y cabañas. Utilizaban el fuego para cocinar sus alimentos y para calentarse los días de frío. Usaban pieles de animales para vestirse. Se organizaban en clanes, que eran pequeños grupos familiares. La población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. Pulían y tallaban piedras, maderas y huesos para confeccionar sus herramientas. Tradicionalmente el Paleolítico se divide en 3 períodos: el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Paleolítico inferior. Periodo del Paleolítico que duró aproximadamente desde hace 2,5 millones de años, coincidiendo con la aparición de las primeras herramientas creadas por homínidos, hasta hace 120.000 años. Hace 3 millones de años el clima debía de ser mucho más húmedo que el actual, produciéndose sequías de duración variable. Durante estos periodos húmedos, la fauna era muy abundante. Es en esa época que aparecen los primeros grupos humanos, con el Australopithecus y el Homo habilis. Los datos de hábitat y modos de vida de los Australopithecus son imprecisos, aunque cabe suponer que se desarrollaría su existencia en las orillas de los lagos, donde tenían mejor asegurada su subsistencia. Paleolítico medio. Periodo del Paleolítico que duró aproximadamente desde el 150.000 años antes de Cristo hasta el 50.000 años antes de Cristo. Periodo en el que vivió el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal fue un homínido cazador y nómada que habitó en cuevas. Cada herramienta sirve para una tarea concreta. Se le encuadra en la cultura musteriense. La cultura musteriense y del método Levallois, que consiste en obtener una o varias lascas de forma predeterminada, a partir de una preparación particular del núcleo. Paleolítico superior. Periodo del Paleolítico que se extiende aproximadamente entre el año 33.000 a.C. y hasta aproximadamente el año 9.000 a.C. Características generales. Coincide con los últimos periodos de las glaciaciones Würmienses, de clima muy frío aunque con intervalos templados. También se caracteriza porque las especies humanas de los anteriores periodos como los neandertales comienzan a tener problemas para subsistir, y una nueva, recién salida de África, las comienza a sustituir. El Homo sapiens su hombre de Cro-Magnon. Innovaciones en la cultura material. Se extiende la talla laminar, con lo que se da un mayor aprovechamiento en la materia prima. Se emplean nuevos materiales, como el hueso, el marfil o las astas de cérvidos. El hombre remodela y adapta los sitios donde se refugia, como las cuevas o los abrigos. Hay preocupaciones estéticas y religiosas. El Neolítico. Nueva edad de piedra, por contraposición al Paleolítico o edad antigua de la piedra, es uno de los periodos en que se considera dividida la edad de piedra. Inicialmente se le dio este nombre en razón de los hallazgos de herramientas de piedra pulimentada que parecían acompañar al desarrollo y expansión de la agricultura. Hoy día se define el Neolítico precisamente en razón del conocimiento y uso de la agricultura o de la ganadería. Normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el trabajo de la alfarería. En torno al 10.000 a.C., el clima cambió, hasta ese momento había estado dominado por las glaciaciones.
Desde los 10.000 a.C. las temperaturas subieron. Los cielos retrocedieron y algunos animales como los mamuts y los uros se extinguieron. El hombre también sufrió los efectos de este cambio climático, pero gracias a un elemento externo, la cultura, logró salir con éxito. El arte monumental del Neolítico. Una de las características del periodo neolítico fue la construcción de obras monumentales vinculadas al culto de los ancestros. Los menhires, obeliscos líticos de varias toneladas de peso y metros de alto. Los dólmenes, verdaderas cámaras con paredes y techos de bloques líticos. Los dólmenes corresponden a tumbas colectivas. La edad de los metales. La edad del cobre. Metal blando. Se fundía y se daba forma con moldes. Se fabricaban collares, anillos, armas, flechas, hachas. La edad del bronce. Mezcla de cobre y estaño. Más duro que el cobre. Se fabrican jarras, cuencos, armas, anillos, diademas. La edad del hierro. Metal muy duro, más difícil de moldear, por eso se desarrolla la forja. El hierro se calienta, se golpea hasta darle la forma deseada, y se enfría en agua para endurecerlo.